Conversación. Mi intento ahora es como recoger un poco de la memoria precisamente de la articulación entre la tertulia y el museo. Y también y me interesa mucho en el contexto como mis estudios precisamente las políticas culturales, patrimoniales que tienen que ver con el concepto de territorio, de espacio, de ciudadanía, cómo actúan y trabajan instituciones de cultura para fortalecer, tejar ese contexto de una comunidad, un país, una nación común, y también a veces bajar las barreras, pero también reconocer diferentes entidades, diferentes grupos, reconocer las desigualdades que existen también y navegar esos contextos, ¿no? Ese es el contexto, me parece, este es un ejercicio, me llamó, yo llegué con el Instituto de Estudios Interculturales Javeriana para otro evento y me llamó la atención inmediatamente este salón y exposición de Museo Popular de Siloé que está acá. Me pensé, y yo empecé a rastrear poquito con otros colegas que tengo, Pollo Ruiz, Eduardo Montenegro, otros, pero Fanny Franco, que también trabaja cuestiones de la participación de sectores populares en la vida común cotidiana del país, ¿no? Y Pollo me presentó a Ani, a Andrés, ya conocimos desde mis alumnos, ya tuvieron chance a conocer David y ya recogemos un poco de memoria de su experiencia con el museo y con comunicación alternativa, los radiodifusores antes. Y la cosa que quiero comentar es no solamente me interesa grabar, recoger esta memoria para la investigación, pero obviamente también entregar esa memoria a ustedes, al museo, a ambos museos, y trabajar de una manera colaborativa para cualquier estudio, trabajo, ponente que pueda salir de este proceso. Esa es la idea. En contexto de la metodología, eso es lo que quiero proponer. Es importante recoger que todos participamos en eso, o los que puedan en esas reuniones, y también, pero también que recogemos la historia, el contexto desde la perspectiva de la tertulia y también desde la perspectiva del Museo Popular del Barrio. Y me parece que esos son como dos distintos pasos. Y ahora estamos aquí en la tertulia y me parece empezamos con el contexto, la perspectiva, desde la perspectiva del Museo Tertulia. Pero en eso todos hablamos, es importante que tenemos muchas voces en esta conversación. Cuando ya terminamos con esta parte, por el otro paso, y es muy importante que recogemos este cuento de historia desde la perspectiva del Museo Popular, me parece. Ya para quedar. Y para empezar, lo que quiero proponer es que, para reconstruir la memoria de la tertulia, empezamos algunas cuestiones más de contexto social, histórico, porque es importante, me parece, posicionar esta experiencia dentro del contexto social, de qué hubo pasado antes, entender, y después seguir con la cuestión precisamente de la experiencia.
entre la articulación entre Museo Popular y la tertulia. ¿Cómo les parece esta metodología? Bien, sí. Yo, Sí, como lo dices, claro. yo tengo construí un guión, yo puedo compartir con ustedes a partir de y ya la verdad es que en otros proyectos y acaba de alcanzar a terminar como borrador del guión ayer por la noche. Entonces yo también después yo les puedo mandarlo que lo tiene. Pero tengo primero y algunas cuestiones podemos discutir muy rápido o en otros podemos quedar un poquito más tiempo. Claro. Como entre 8 o 10 preguntas generales, históricos y otro 8 o 10 de la experiencia desde la perspectiva de tertulia. Con eso ya es importante si ya reunimos en este trabajo, me parece es importante ya reconstruir la memoria, conservarlo, archivarlo en una manera que sirve bien en contexto histórico, que lo tenemos con una memoria más o menos completa. Esa es la idea. ¿Cómo les parece eso? Ok, perfecto. ¿Y Alejandro no está escribiendo algo también sobre el tema? No, pero no, todavía no. Después vas a escribir. Sí. Primero bajar que le escriba. Okay. Entonces, para empezar, yo voy a pedirles que dejen su nombre y también dejar su consentimiento a hacer esta conversación, este diálogo. Si hay obviamente cualquier pregunta que no quiere contestar, está bien. Si por cualquier razón no tiene que dejarme la razón, quiere ya salir de la conversación o que no, yo retiro mi consentimiento, es también su derecho. Es un proceso abierto, transparente, es muy importante. Entonces ya con este contexto, yo primero voy a invitar a cada uno de ustedes a introducirse y dejar su consentimiento verbal, que ahora estamos grabando también. Y hoy estamos en la tertulia en Cali. Hoy es el 7 de diciembre de 2018. Bueno, soy Pavel Schlossberg. ¿Quién quiere? Sí. Bueno, yo soy Alejandro Martín y soy el curador del museo y estoy muy contento de que tengamos esta conversación. Yo soy Gustavo Henao Zamora, trabajo en el área, soy artista plástico y trabajo en el área de producción y montaje de exposiciones del Museo La Tertulia. Yo soy Isabel Albani, trabajo en el equipo del Museo Popular de Siloé. Yo soy David Gómez, enfermero del Museo Popular de Siloé y autorizo todo lo que piensa escribir allí. Mi nombre es Annie Nisseman, yo igual hago parte del equipo del apoyo al Museo Popular de Siloé. Mi nombre es Andrea Setza, también formo parte del equipo del Museo Popular de Siloé y estoy completamente de acuerdo si grabamos esta conversación. Gracias a todos ustedes. Bueno, y quiero preguntarles a cada uno, ¿cuánto tiempo han trabajado con la tertulia y o en Museo Popular y cuál es su rol de trabajo? Y también quiero invitarles, cuéntanos algo sobre usted que ha informado su interés personal en el trabajo colaborativo entre la tertulia y el Museo Popular. Bueno, pues, no he dicho que sí autorizo, pues que seguro. Sí, por acá. Ese material. Gracias. El encuentro fue muy bonito, pues a mí me tocó como desde el inicio el montaje de la exposición del Museo Popular de Siloé acá en el museo, y fue muy chévere como empezar a conversar con David y encontrar que teníamos muchas cosas e historias en común. El museo lo conocía ya hace como más o menos 6 años, durante el Festival de Performance de Cali, tuve una visita en el museo
del Popular de Siloé y allí conocí el museo, no lo conocía antes. Y el tener como ese reencuentro con el espacio y con esas historias que con David empezamos a encontrar en común, pues empezó como a activar en mí como un interés muy chévere por el proyecto. Pues en la primera etapa, que fue la exposición del Museo Popular de Siloé acá en el museo, en la tertulia, en la sala de didáctica, y luego en la exposición que hicimos llevando parte de obras, reproducciones de obras de la colección en el Museo Popular de Siloé. Yo trabajo acá en el Museo de la Tertulia hace 4 años y pues llevo como todo este tiempo de ir entendiendo tanto las dinámicas del museo como de la ciudad y de ir pues creando nuevas dinámicas o recibiendo otras dinámicas del arte, entre las que tiene que ver, claro, mucho es lo que es el trabajo con comunidad, tanto desde la práctica, digamos, como curatorial, que tiene que ver con exposiciones, como desde la práctica educativa y de los proyectos que hacemos en distintos sitios de la ciudad. Entonces, el proyecto pues surge un poco como de un encuentro, ¿no? Que fue como una suerte de una visita que hicimos al Museo de Siloé, y lo hicimos dentro de una investigación de otro proyecto que estamos haciendo nosotros con el Goethe sobre el futuro de la memoria, y estábamos acompañando a un artista que también quería como visitar y conocer a David, y también guiados por Yolanda Choice, que es una artista que ha trabajado en distintos proyectos de este tipo desde hace un buen rato, y que hubo un proyecto que se montó aquí en el museo que era hacia el litoral, que fue un proyecto que hizo durante mucho tiempo en poblaciones del litoral pacífico entre Colombia y Panamá. Entonces, y Yolanda ya antes había trabajado en unos proyectos que se hicieron en la sala alterna, uno que se hizo en diálogo con California también, que fue como un momento que la sala alterna tuvo como distintos proyectos que eran como también análogos a estos intereses. Entonces como que también vienen como iniciativas que vienen desde antes, digamos, que yo llegara al museo, y el trabajo, digamos, con colegios sí viene muy fuerte, pues es desde la tradición antigua del museo, pero digamos de la línea en la que entro yo a participar, viene un poco de la jefe de educación anterior, que era Ángela Osorio. Entonces como que ahí hay como varias ramas, y para mí, digamos, como que sucede principalmente, digamos, como esa chispa en la conversación entre nosotros 4, ¿no? Con Ani, con Andreas y con David, y mucho también como en un juego de discusión, tensión, comparación entre lo que fueran los dos museos, y como, digamos, como hay un chiste que es para mí muy importante, que es un poco como todo el discurso que tiene David, un poco de cuestionar ciertas estructuras como del museo clásico, y que están como por todas partes, tanto en la visita como en los textos que están pegados en las paredes del Museo de Siloé. Entonces como que a mí me interpelaba y me parecía muy chévere que él estuviera como todo el tiempo discutiendo con lo que es un museo, como que él igual le puso a su lugar el nombre del museo, pero al tiempo quería como cuestionar lo que era un museo. Entonces como que me pareció que era muy interesante que tuviéramos esa discusión de qué era un museo y cómo ese discurso del museo cuestionaba pero también como que hay ciertos preconceptos de lo que es un museo que no necesariamente cuadran con lo que se está haciendo en los museos. Entonces un poco como ese contraste y esa discusión para mí pues hizo como que se disparara la conversación y que fuera, sí, como que no solo algo interesante o algo importante, sino también algo divertido, como que todo el tiempo había un juego entre todos que me parecía que ha sido muy chévere, como que todo el tiempo hemos estado jugando y hemos estado pues viendo como qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y que ha funcionado mucho también, y en eso digamos como que la generosidad de todos ha sido impresionante, porque ha podido funcionar como una conversación que normalmente no se puede, ¿no? Como eso que decimos, bueno, ¿y qué tal si llevamos el museo? Que normalmente, bueno, sí, pero entonces nos vamos a tardar un año, ¿no? Como que aquí hemos podido como
reaccionar con acciones de una manera que normalmente con acciones no se puede. Como que en una conversación uno sí puede decir una cosa y después responder otra, pero en este caso sí lo pudimos hacer. Como que, bueno, ¿qué tal si hacemos esto? Y lo hicimos, y ¿qué tal si hacemos lo otro? Lo hicimos. Entonces como que eso yo creo que es bastante inusual como en este tipo de acciones, y que fue increíble que pudo pasar. Isabela. Bueno, pues yo empecé a trabajar ahí en el equipo del Museo Popular de Siloé, principalmente porque los dos profes que antes estaban trabajando en la Universidad del Valle abrieron un curso de memoria visual. Entonces por ese tiempo ya los conocí a ellos, y como yo había vivido en Siloé por mucho tiempo, como por unos 10, 11 años, entonces ya como que hice un ejercicio también de reencontrarme con la memoria, pues, de mi barrio y así. Entonces ahí me fui incorporando. Pues inicialmente fue como todo lo de recolección de fotografías antiguas del barrio. Entonces fuimos como a diferentes partes, instituciones, como pues a una escuela de niños, que es muy importante para Siloé, que era del padre Sebastián, y ahorita lo tiene una monja. Entonces ahí recolectamos fotografías, o con familias o distintos chicos de la Universidad del Valle que habían hecho sus tesis pues en Siloé. Desde ahí empecé a trabajar hace como unos meses, unos 2 semestres más o menos. Hace como 2 semestres, y ya se fueron dando como las cosas, ¿no? Como que siempre como por autogestión, entonces como que todo fue muy fluido. Entonces surgió como lo de la tertulia, y ya eso como que, o sea, fluyó. O sea, no fue así algo como tan, a pesar de que fue un poquito burocrático, o sea, todas las cosas fueron como fluidas. El montaje se hizo el montaje de todo se hizo como en una semana, y ayudaron distintos como estudiantes de la Universidad del Valle y así, y eso fue re loco porque quedó muy bien montado, y fue solo una semana. Es increíble, y también con el apoyo también del Museo de la Tertulia. Entonces se logró como que ensamblar también las ideas de una manera pues muy buena, o sea, no hubo como un conflicto mayor entre ideas, ¿no? Bueno, ¿será que me vas a grabar vos a mí? Obvio. Obviamente. Por eso que me grabes. No, es interesante porque de todas maneras el Museo Popular nace de la necesidad de mantener la memoria, de contar algo que está pasando en el barrio, porque en todas las comunidades, independientemente si tienen dinero o no tienen dinero, pero sobre todo las populares, realmente la memoria siempre es una memoria oral, y no se deja escrito porque no hay espacio, porque la gente no tiene interés, porque los estudiantes que hacen el trabajo y que pertenecen a esa comunidad a lo mejor les da pena, o lo dejan como trabajo en la universidad y lo rescatan. Pero realmente ese accidente de llegar aquí al Museo de la Tertulia es un accidente que causan 3 personas, pero fundamentalmente Ani y Andreas. Cuando yo le digo a Alejo, le digo, hermano, ¿usted qué es? Y él me dice, yo soy curador. Y dije, nosotros los curadores los dejamos entrar al museo, pero no se ponga a dar opiniones, porque no le vamos a dar ninguna opinión. Es la estética de nosotros, y la estética de nosotros no es la estética de ustedes, ¿sí me entiende? Porque no hay una estética, ni la de nosotros ni la de usted va a ser mejor. Y entramos en esa pequeña discusión. Alejandro se reía, por eso dice que se reía, y fue muy corta la visita, pero de todas maneras hubo un feeling entre Andreas, Alejandro y Ani, un feeling conmigo también, pero yo no quería en ningún momento que el museo estuviera por acá en estos espacios. De hecho hubo una reunión anterior, o una preparación de una reunión, yo le saqué el cuerpo a esa reunión. Andreas y Ani me llamaron y que mira, que no, yo por allá no voy a ir, o me hice el pendejo. Pero cuando vinimos a la reunión, lo primero que yo dije, bueno, este museo que es, y por lo que yo ya conocía del museo, además porque contamos dónde estaba el museo, dónde pasaba el río Cali, cómo se desvió, y el museo está dentro del lecho del río Cali, en un charco emblemático tanto de la burguesía caleña como del pueblo, que es el Charco El Burro. Con esa información, pues ya ese choque también, pero Alejandro hábilmente pareció un torero, y entonces toreó, y el hombre mismo reafirmó que sí, efectivamente ahí estaba el Charco El Burro. Y bueno, ahí se descongeló la cosa, y nos entramos a charlar un poco sobre esa propuesta que Alejo lo confirma, no es tan institucional. O sea, este encuentro fue rapidito, fue una cosa muy rápida, y no hubo tanto formalismo. E inclusive el formalismo más chistoso es traer las piezas del museo llenas de polvo, y tener que desinfectarlas. ¿Cómo así que desinfectarlas? Bueno, pues
hasta se enfermó Ani de la desinfección esa, pero fue una cosa muy chévere porque no encontramos ni una sola cucaracha de las que hay en el Museo de Siloé. O sea, ellas dijeron, allá con esa burguesía no queremos nada, no morimos de hambre, me imagino que irían las cucarachas. Y no se detectó una sola cucaracha allí el día de la desinfección. Eso es una cosa increíble, ¿cierto? Y con la curadora, pues la curadora es un poquito férrea, curadora no, ella que es la señora Cristina. ¿La qué? La conservadora, ella entonces ella agarraba y decía, esto tiene hongos, y lo ponía para un lado, y mientras ella se escribía, yo agarré el pin, lo metía para el lado. Entonces violamos un poco, ¿sí me entiende? Porque también es un poco irreverencia estar en estos espacios y no cumplir con lo institucional, con lo que ya está formal, que es lo que nos pasa normalmente con las universidades y sobre todo con la pública, cuando los estudiantes vienen, son anarquistas y hacen para vender y vamos a derrocar el gobierno, y resulta que ellos siguen con la misma dinámica de la academia, lo que les impone la academia. O sea, que defienden realmente un proceso. Hola, Cristina. Estamos hablando de usted. Eso me llamó ahorita. Estamos hablando del proceso del intercambio entre los museos y cómo fue, digamos, como el ingreso de todas las piezas, la limpieza, berraquísima. Sí. Y entonces, bueno, esa limpieza fue el primer como paso, y después ya yo no quise intervenir mucho porque realmente la razón de que el museo esté aquí es con el Andrés, y dejamos que ellos, sin ser artistas y sin nada, con Isabela y con unos estudiantes de la universidad, pero dirigido por ellos tres, organizaron las cosas. Inclusive hay una anécdota ahí con una bicicleta que está totalmente quemada, que ese es el significado de una doble tragedia, y Ani, en medio de su emoción del museo, la pidió enmarcarla ya con unas luces para que se viera, ¿cierto? Pero es una cosa muy chévere porque es jugar un poco con lo que la mirada del otro, la mirada del artista, ¿cierto? Y entonces en el Museo Popular de Siloé, que no es nada diferente al Museo de la Tertulia, yo creo que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son unas piezas diferentes, ¿sí me entiendes? Sencillo, es una otra forma de montar las cosas. Y ahora, ¿qué problema que nos hemos metido? Porque mucha gente, cuando comenzamos a sacar las cosas, nos gritaban, ¿qué? ¿Por qué van a llevar al museo? Y esos que gritaban nunca entraron al museo. Es una cosa increíble porque la gente no va al museo prácticamente, sino los estudiantes y la gente de afuera. Y en 2 meses que estuvimos aquí, nos podemos atrever que en los 18 años que llevamos de museo, entró mucho más gente a ver el Museo de Siloé aquí que allá mismo en el territorio. Y lo más irónico es que la misma gente de Siloé entró más acá que allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay situaciones que, bueno, el estudio lo arrojará en torno a por qué la gente se motiva de esa manera y por qué a veces inclusive hasta nos desplazamos, ¿sí me entiende? Pues tenemos que ir a ver las cosas de nosotros en otro lado, porque a lo mejor están mejor exhibidas que en el mismo espacio nosotros. Bueno, pasó el tiempo, cuando vino, nosotros negociamos con el alcalde de Cali, que tiene una relación con nosotros allá, con el programa Siloé Visible, sobre todo la hija Cristina, negociamos 2 cosas, que él viniera a la inauguración del este, pero que él no iba a intervenir para nada, porque él no nos iba a llevar puesto el cuento, y no iba a traer políticos, ni escoltas, ni prensa, ni nada de eso. Eso lo negociamos y ellos lo cumplieron. Vino nomás la familia de a mirar la cosa. Entonces nosotros a comer una hamburguesa costosísima en la parte de acá que vale 25.000 pesos, hermano, ahí salió muy costoso, pero cuando él entró, entonces, ¿qué hubo, figura? Y no sé qué, y que sí, que venga, no, yo estoy compalado, yo soy un enemigo de ellos, no, soy un enemigo de ellos, y entonces me llama, pero yo dilaté la cosa, ahorita voy. Yo esperaba que los anfitriones, ellos pudieran atender a la gente. Sí, yo no quiero llevarme el cuento ese de que yo soy el dueño de eso, además porque el dueño de eso es la comunidad, y que las cosas las ha puesto en la comunidad. Otra cosa es que la administremos nosotros. Bueno, pasó eso y mucha gente, muchos artistas que se han arrimado, tanto si lo ve como acá, dicen, ¿ustedes cómo hicieron para llegar al Museo de la Tertulia? Si eso ya es casi imposible entrar. Uno primero tiene que ir a exponer a Beirut, a Tel Aviv, a Berlín, a no sé dónde, antes de llegar acá. Y dije, no, nosotros ni queríamos llevarnos al museo para allá. Eso fue como... ¿Cierto? Así es la vida. Y bueno, y entonces para terminar mi intervención, porque ya casi estoy resumiendo todo lo que pasó, el día que nos íbamos a llevar las cosas de aquí,
algunas personas de aquí, del museo, les digo, ¿usted no siente nostalgia de terminar el joint venture? Le digo, no, yo lo que tengo ganas es de llevarme eso rápido para que vuelvan a entrar las cucarachas y vuelva el polvo de Siloé a arropar nuestro museo, ¿cierto? Porque es que son miradas. Entonces, esa situación es un poco compleja de entender, porque ni nosotros pretendemos que la exposición de nosotros, porque no está aquí, entonces el Museo de la Tertulia se va a acabar, ni porque no estamos aquí con el Museo Popular de Siloé, entonces el Museo Popular de Siloé se acabó, no señor. Son espacios que van a seguir durando. Este tiene una historia larga y ojalá se quede muchos más décadas, porque si no hubiera sido también por este museo como tal, mucha de la historia artística de la ciudad no la tuviéramos, esa memoria no la tuviéramos. Entonces, eso tiene cosas positivas y negativas, pero yo creo que tiene cosas mucho más positivas. Las cosas negativas, lo decía Isabela, hubieron pequeños impases, algún pequeño incumplimiento de la palabra. Y una cosa que dejé para lo último fue que cuando llegamos la segunda vez a la negociación, Ani y Andrea, sobre todo Ani, estaban muy estresados en que cumplieran las cosas. Ustedes que nos dan la fotografía nos pone más barata a la hora de nosotros, pero Ani estaba inquieta y Cristina y otros de los funcionarios, esta señora que estará pidiendo y de qué creer. Yo miraba un poco la reacción de ellos, y entonces ya cuando nos sentamos, entonces me tocó a mí, pues, que yo soy supuestamente el peleón, me tocó a mí llegar, no, mira, hagamos esto, mira, tengamos esto, hagámosle estas cosas, ya estamos metidos en este cuento, pues ya qué, y ahí logramos ese día hacer un feeling, y ahí apareció Gustavo y otras sardinas allí, Abril, y la otra Diana, bueno, fue muy chévere. ¿Por qué? No es por hablar bien del Museo de la Tertulia, como me lo dije yo ahorita a la directora, además porque también cuando nos encontramos con la directora sentimos en ella que ella es suavecita, que ella es buena gente y que tenía interés de que el museo estuviera acá. Pues de ahora cuando estuvimos ahí dijo que eso la proyectó internacionalmente, eso es lo que ella está diciendo. Yo no digo eso era por hacer sentir bien a nosotros sí nos hizo sentir bien, y yo creo que el museo, la experiencia acá nos ha traído otro escenario de que la gente inclusive se ha ido a conocer mucho más allá. De la gente de Siloé, por ejemplo, las pinturas y todo lo que llevó Gustavo y puso allá, pues no le ponía mucho cuidado, pero las pocas personas que realmente de Siloé, que trabajan con Molinari, con Carvajal y todo ese cuento, y otros artistas, pues hablaron maravillas, y otros, los estudiantes, pues sí estaban muy contentos con las obras, ¿cierto? Eso es una cosa muy chévere, además porque yo creo que es la primera vez que se hace en la ciudad, yo no sé si en el país, de poder sacar una cosa desde las raíces de una comunidad, con su memoria, ponerla en ese escenario, pero no perder la identidad, que eso es lo que negociamos con Alejo. Y es que los letreros están, el museo tradicional normalmente es calladito, nadie puede, y para tomar fotografía hay que pedir permiso, y resulta que en el museo de nosotros no son permitidas las fotografías, sino que son una obligación. Hacer bulla es nuestro mejor aliado, hacer silencio es lo peor, porque si no hacemos bulla y no hablamos, la memoria no se mantiene. Como esos letreros que es lo que argumentaba ahorita Alejandro, son los que realmente en el fondo logran diferenciar un poco los museos tradicionales con estos museos populares, pero no todos los museos populares tienen esa identidad, porque hay museos que hemos visto por internet que también tienen casi la misma dinámica del museo tradicional, ¿cierto? Porque quieren parecerse. Entonces nosotros ni queremos parecer a la tertulia, ni la tertulia va a querer parecerse a nosotros, pero realmente somos idénticos. Con eso termino. Le tocó a Ani, vea. Bueno. De eso yo no recuerdo muy bien cuándo y por qué y cómo empecé a trabajar con el Museo Popular de Siloé. Yo creo que era más o menos como hace 5 años y más, cuando me encontré a David, pero en un espacio que no tenía nada que ver con el museo, sino con un intento de movimientos sociales acá de Cali, de reunirse para lanzar como caminos para la paz. En ese momento nos encontramos. Y en ese sentido, como yo empecé al museo en Siloé. Pero de hecho para mí como desde el inicio era más como casi un honor, digamos, poder participar en esos movimientos, porque me parece supremamente interesante, y obviamente como son procesos que ya llevan 20, 30, 40 años, que no son, digamos, como proyectos, que son procesos realmente. Sí.
Y entonces como yo nunca quería ser parte de ningún proyecto, porque me parece como pues, un proyecto es para qué, es como mucho más importante creo yo como pues participar como en proceso o pensarnos como en mucho más allá de un solo proyecto o algo. Y pues yo creo que pues como tengo como, o siempre tenía como un don con el arte, con algo como creativo que tengo como muy descuidado hace muchos años, porque cuando uno empieza a estudiar y trabajar en la U y ve a todo el mundo a través de unas gafas académicas, científicas, uno pierde un poquito como esa capacidad de jugar, ¿no? Y por eso como la invitación a montar como esta exposición, a mí me pareció como un poquito volver a ser niña, ¿no? Como volver a poder jugar, intentar cosas como que no funcionaron, otras cosas que sí funcionaron, que me pareció como como una invitación muy chévere, muy bonita, pero de pronto, pues para concretar un poquito lo que ya David contó, cuando visitamos la primera vez acá ustedes en la tertulia, hicimos un tour contigo, primero pues nos sentimos como súper orgullosos, digamos, como de tener a alguien del museo para darnos un tour privado, particular, nos sentimos como los 11 mega VIP ahí, como súper chévere, y fue súper interesante, de hecho, y aprendimos muchísimo, y cuando tú nos ofreciste, pues, cuando tú mencionaste más bien como ahí, como en una conversación ya almorzando, que de pronto sería posible montar una exposición del Museo Popular de Siloé, yo primero dije que no, porque era en un tiempo donde yo tenía muchos trabajos y casi no teníamos tiempo para hacerlo, entonces primero estábamos con un poquito como de rechazo porque pensábamos que casi es imposible montar una exposición, incluso entre personas que nunca lo han hecho, ¿no? Pues el único como que tiene experiencia de manejar un museo es David, obviamente. Y nos daba un poquito incluso como de miedo pensarnos como nuestro museo, que es un museo como muy familiar, pues muy pequeño, el espacio como no es tan grande, y montar eso, transportar como esa imagen y también como esa cosa sentimental, digamos, a un museo como limpio, con paredes como blancos, nos parece como muy difícil, como un reto muy grande. Pero pues nos dejamos convencer y pues felizmente porque me parece que después con todo el proceso desde el inicio era muy chévere y mucha amistad también, como no solamente es como un proyecto así como, digamos, profesional, sino también como tiene mucho más allá. Por ejemplo, como de contacto con Gustavo, que fue súper chévere, escuchar tu historia y el vínculo con el barrio, era una cosa como súper emocional y muy bacana y muy emocionante. Y ahorita como para cada exposición, cada día volvemos y siempre nos encontramos con Diana, con Doña Luz, con la gente en la puerta y siempre como nos dejan entrar gratis. Yo creo que esa cosa es como muy bacana. Y yo creo que pues, en términos, digamos, pues nosotros como más sociólogos, filósofos, trabajamos obviamente como mucho el tema de memoria visual, con el proyecto de investigación ahorita también. Pero es como, una cosa es, digamos, como pues observar y jugar con el papel de investigadora, y lo otro es meterse con carne y hueso, una cosa que es incluso estresante porque nos quedaban como 3 días para terminar la exposición y todo el mundo, todavía no había nada y todo el mundo estaba como, no, tranquila, y yo, no, ya no. Y claro, y lo otro es lo que también ya mencionó David, es el tema de identidad, y yo creo que sí. El Museo Popular de Siloé tuvo Matraca, que es el fotógrafo acá de Siloé. Doña Rube también estuvo en todo el transporte, toda la instalación allá con Ani, con Andreas, con Isabela, con Millán de la Universidad del Valle y con otros jóvenes que nos ayudaron a el montaje en conjunto con los trabajadores de la tertulia. Listo. Y yo necesito discutir un poco de la planificación y la curación en sí. ¿Cuáles fueron los conceptos centrales y orientadores que informaron el desempeño de la exposición y el intercambio? Había una discusión en términos de curaduría porque nosotros tenemos una filosofía dentro del museo que para nosotros no existe curaduría, para nosotros existe una memoria, pero de todas maneras también ellos nos hicieron entender que sí hay curaduría, que de todas maneras es una curaduría diferente, ¿cierto? Sí. Más de cómo se ponen los elementos, eso es una parte artística, luego lo aprendimos en el invento. Pero fundamentalmente lo que hicimos fue trasladar los elementos de acá del museo y ubicarlos estratégicamente en un espacio mucho más amplio
donde tenía mucho más visibilidad, pero allá carecían de una cosa que tienen acá en el museo, que es de que las cosas están arrumadas como estamos nosotros acá en Siloé, porque este realmente es el concepto y el espíritu de lo que realmente somos en Siloé, porque solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Quiere decir que el museo interpreta eso. Entonces, eso no lo habíamos notado nosotros, pero allá nos lo hicieron ver de parte de la curaduría. La curaduría de nosotros es mucho más sencilla, y ahora en adelante pues le estamos llamando más bien curaduría de enfermería. Esta enfermería nos sirvió en la tertulia como ejemplo, como experiencia, para acomodar un poco más los elementos y volverlos un poquito más visibles. ¿Usted qué opina allí, doña Rubí? En la curaduría, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué puso allá? Colaborar. Pero que instaló, usted instaló los diablos, Los ¿recuerda? diablos, sí. Quiere contar poco, yo le he visto contar poco de los diablos que instalaron, pero los diablos, yo la verdad es que en septiembre me vine a Tertulia con otro propósito, no sabía que existía esta instalación, y lo primero que me llamó la atención fueron los diablos. Y ella fue la que se ubicó en la ventana y comenzó a poner los disfraces. Ella fue la encargada de eso, ella se encargó de esa parte, porque fue la parte que nosotros prácticamente le pedimos a toda la gente que estaba organizando con los alemanes, que ese espacio, y a Alejandro de la Tertulia, que ese espacio era exclusivo para los diablos, porque era la entrada, y además porque también se acercaba ya la fiesta de fin de año, y los diablos de Siloé y el carnaval. El carnaval, sí. ¿Cómo fue la experiencia de doña Ruby con esa puesta en escena? ¿Cómo usted comenzó a colocar los elementos, los disfraces, los tambores? Ahí con el material que había, se fue arreglando las máscaras, organizando. Y también le hago homenaje a que hago camisetas, pinto las camisetas de los diablos, y cada año se me ocurre pintar un diablito en una camiseta y en muchas camisetas. O sea, ella se hace aquí también arte con el motivo de los diablos. Entonces, ella hace 3-4 camisetas a mano, no es screen, sino a mano, y va trabajando eso y la reparte a las personas que ella creo que debe repartirles, a los alemanes, a Palau, bueno, a José, a otra gente, para que luzcan esas camisetas el día del carnaval. Eso también es otra apuesta, que también en el museo dijeron, bueno, y esta mano de obra, ¿quién la hace? Entonces pues la hace la encargada de los diablos allá en el museo de la Tertulia, que era doña Ruby. Y esas máscaras de los diablos, ¿lo hace de qué materiales? ¿Es paper maché o cartón o otro material? Sí, papel. Hay unas que hacen en papel, pero la mayoría ya son hechas, me imagino que en China, yo no sé entonces, Sí. como plásticas, Sí. porque se han ido perdiendo la tradición, y eso es una cosa importante de la que dice el profe, porque hay que volver a mantener la memoria a través de las máscaras Tradicionales. tradicionales. Sí. Más acá un experto en las máscaras también. Y bueno, entonces, ¿cuál es la tradición de las máscaras? Es una tradición que nace en 1916, en diciembre 24 de 1916, cuando 4 mineros, porque Siloé era mina de carbón, Sí. logran de alguna manera caminar por el camino real hacia la plaza central de la ciudad a comprar licor que se les había acabado. Y caminando por el camino real, los hijos de los ricos escucharon los tambores sonar, Sí. y estas personas medio ebrias, y entonces a cambio le dieron unas monedas, y ahí nace la tradición de lo que hoy conocemos como los diablos de Siloé. Y esa tradición hacen Todos los años. Todos los años. Todos los años. Y desde hace 8 años hacemos el Carnaval de Diablos, que es el 30 de octubre, para impulsar precisamente ese carnaval. Y para los niños acá en Siloé, los diablos no son violencia, no son maldad, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Es una tradición que se le va inculcando a ellos el esfuerzo que hicieron nuestros negros esclavos y nuestros indígenas para tratar de no perder su cultura, ya que los españoles de alguna manera quisieron cambiar todo con la religión y con sus costumbres. Y estas se han mantenido, los tambores se mantienen todavía. Cuando era mi primer encuentro con David,
David había un equipo de Perú, de balonmano, y de casualidad otro profesor me contó del Museo Popular y en la tarde espontáneamente fuimos allá, hicimos el tour por el barrio con este equipo que en ese entonces estaba durmiendo en la casa de David, en el garaje abajo en su casa. Y desde ese momento ya me enamoré en la apuesta política de memoria de David. Trabajo en el barrio contra la estigmatización, los estereotipos que existen, que son muy fuertes, de la población, la discriminación, la segregación, sobre todo las fronteras invisibles que existen en esa ciudad, la segregación social que es muy fuerte, que tiene impactos realmente a la vida real de las personas que viven allá, etcétera, etcétera. Empecé con alguien que conocía a David por otras plataformas, a sacarnos mucho con David y hicimos como siempre, como es un trabajo voluntario con las uñas, un trabajo político que siempre hacemos de esa forma. A veces era más intenso, a veces no nos veíamos durante meses porque no teníamos mucho tiempo, estábamos con otros proyectos. Pero a través de la universidad aprovechamos también hacer un seminario con los estudiantes, hicimos una investigación, acción participativa primero en el barrio, hicimos un seminario en el barrio con David, con mucho apoyo de otros líderes comunitarios, etcétera, de todos los contactos de David. Y así trabajamos siempre, bueno, cada vez más intensivo con David. Y sobre todo siempre ese experimento entre como la academia, pero también aterrizado, digamos, al trabajo social el trabajo político en el barrio. Y trabajamos, digamos, en una forma muy fructífera, creo que cada uno de nosotros tiene un poco en su cabeza su forma de ser, su forma de acercarse a las cosas, y como David ahora contó claramente y honestamente que tenía sus prejuicios también frente a ese museo y no sé, y una burguesía y no sé qué. Pero igual eso es muy interesante entre nosotros, creo que en el equipo que tenemos diferentes formas, yo tal vez a veces más diplomático, quiero acercarme más a la institucionalidad. David siempre dice, pero cuidado con la instrumentalización, y eso es cierto, y siempre eso es lo importante. Casi no conocía otra persona aquí en Colombia que es tan coherente en su formación ideológica, su apuesta política que David, que tiene muy claro dónde está la frontera, digamos, de un trabajo comunitario y dónde entran otros actores que están afuera, que intervienen también en su forma, digamos, para cambiar la cosa, ¿no? Sí. Y eso también era un poco el miedo, digamos, entrar al Museo de la Tertulia, obviamente, porque claro, eso es una cosa que teníamos el miedo, listo, perdemos no completamente la apuesta de la memoria del Museo Popular de Siloé. Pero yo creo que alcanzamos a buscar ese salón, y eso era un juego para mí, un laboratorio, una experiencia muy bacana, porque no soy curador, nunca entré a un museo, nunca hice una exposición, y sobre todo a un museo que es un museo de arte contemporáneo. Es decir, nosotros somos arte, o hasta cierto punto sí hay una confluencia entre objetos artísticos en el Museo de David en Siloé, pero igual los objetos que cuentan las historias y la memoria del barrio. Entonces era, ¿cómo decir? Tal vez un poco atrevido para algunas personas en la tertulia decir, pero eso no es arte, ¿qué hace ese museo acá? Eso es otra cosa. Pero eso era lo interesante, jugaba un poquito con eso y la puesta en escena del Museo Popular de Siloé a un lugar que tiene más o menos 15 a 13 metros, y aprovechar, digamos, ese espacio y poner en escena también los objetos, inaugurarlos con cierta obra que en el Museo Popular de Siloé, donde está todo muy acumulado, y su singularidad, pero también a veces para mí su importancia, y era la oportunidad de ponerlo aquí en un salón y, digamos, darle la importancia que realmente merece ese objeto, porque cuenta una historia muy importante del barrio, y no solamente es como dicen algunos, eso es basura, no es un normal, no, es un objeto que cuenta una historia detrás, pero que sí hay que extraer, hay que significarlo el objeto, y eso era lo interesante acá. Y sí, muy agradecido que el Museo de la Tertulia estaba abierto a esa comparación, que espero que siga. Gracias por esos comentarios. Y ahora voy a seguir con algunas cuestiones que tienen que ver un poco de contexto histórico
de la gestión de espacios culturales y el papel de tertulia en la gestión, desempeño de esos espacios. Pero también es importante que cuando hablamos de esos espacios y gestión de esos espacios, que todos sientan invitados a dejar sus comentarios a partir o atrás de sus contextos, sus experiencias. Entonces, después obviamente vamos a seguir a hablar desde el papel, contexto del Museo Popular, pero ahora para avanzar empezamos con el contexto de la tertulia, pero es cuestión para todos. ¿Qué papel ha desempeñado la tertulia en el desarrollo y la organización de los espacios sociales y culturales públicos en Cali y en la región? Su opinión, perspectiva, informado. Pues es difícil como esa pregunta tan grande, ¿no? Porque, pues, bueno, pues también pues sirve como para presentar como que la tertulia es una fundación privada. Sí. Y ahorita que estamos pensando en la colección y el museo, sí, como pues es interesante cómo funcionan los museos de arte en América Latina, que tienen como en general este carácter que uno podría llamar como ambiguo, porque no son como en Europa, que la mayoría son de financiación pública, ni como en Estados Unidos, que tienen un respaldo privado muy grande. ¿No? Entonces como que acá a veces que le estaba escribiendo era como que no es ni chicha ni limonada, porque no hay ni mucho apoyo privado ni mucho apoyo público, pero si uno mira los distintos museos de América Latina, uno ve que de todos modos han tenido muy grandes momentos, ¿no? Entonces uno ve que hay museos que sí están más vinculados al Estado, como ciertos museos en México o en Brasil, donde el Estado ha sido más grande. Sí. Y ahora, por ejemplo, uno de los museos más importantes es el MACBA en Buenos Aires, que es privado porque es de una persona que es muy rica. Sí. Y entonces se lo puede permitir, ¿no? Y en México también ahorita hay un museo del Jumex, que es muy potente porque también es un museo privado. Entonces, como que, pero en general, si tú miras como que los museos de arte moderno, todos tienen este carácter mixto y han tenido como todos esos altibajos. Entonces, como que para contextualizar, justo aquí estamos como en el marco de una exposición que fue la que hicimos para pensar ese contexto, que se llama Cali 71, que es justo como ese momento de lanzamiento de este museo, y que este museo se lanza, digamos, como con mucha potencia, justamente porque la ciudad entera tiene como la intención de proyectar esa imagen moderna, y el museo se entronca también con el proyecto de ciudad. ¿Cómo? Pues como con un momento general del arte colombiano y como una prioridad de dar un énfasis al arte moderno. Entonces como que el museo tiene esa bienal de artes gráficas, que es una bienal americana, donde vienen obras de arte en todas partes, que finalmente ingresan a la colección, entonces la colección responde a ese contexto. Y en ese momento digamos como que el museo sí es como un rector un poco de la actividad artística en la ciudad, y marca un patrón muy fuerte, y por ejemplo el arte gráfico termina siendo determinante y muy importante. Y uno va a ver que los artistas que desarrollan obra en Cali en los años posteriores van a estar muy marcados como por ese encuentro del museo. Tanto que incluso digamos como que el artista que es muy internacionalmente más reconocido que es Oscar Muñoz, aunque él hace arte en todos los formatos, uno nota que como la impronta de la gráfica es súper determinante y marca todo su trabajo. Pero entonces el museo en ese momento se enlaza con muchas cosas, ¿no? Hay talleres, hay relación con los colegios, el museo va marcando el patrón, por ejemplo, el Museo de Pereira, bajo la tutela del Museo de Cali, las exposiciones viajan por el departamento, viajan a otras ciudades. Es como que se construye una institucionalidad que tiene su tiempo, ¿no? Como en general casi todas las instituciones de Cali tuvieron una crisis fuertísima alrededor del 2000, y este museo estaba muy ligado a tres personas. Maritza Vives de Nala, que es la fundadora, Gloria Delgado, que siempre fue como su mano derecha, y Miguel González, que fue el curador desde los 80s, que desde antes ya se han situado en el museo.
y un poco digamos, con la vejez de Mayelsa Uribe, que coincide con la crisis de la ciudad, como que hay un gran decaimiento del museo. Y yo entro como en un momento del nuevo crecimiento y del nuevo planteamiento del museo. Entonces como que estamos como construyendo como esas relaciones con la ciudad, pero un poco casi de cero, ¿no? Como que hay como un prestigio muy grande y una infraestructura enorme, una colección muy importante, pero se han perdido todos esos vínculos. Entonces como que en este momento estamos como en ese proceso de tejer todos esos vínculos con lo privado, con lo público, con los colegios. Entonces como que en estos 4 años que llevo yo y la directora cumple 5 años pronto, ha sido parte como de ir construyendo todas esas relaciones y en esa medida pues siento que el museo se ha ido como relacionando, pero que es como este trabajo que tuvimos con el Museo de Siloé, que es como una construcción que se va haciendo entre todos y a muchos niveles, como nosotros mismos, la planta del museo se ha ido como configurando en ese tiempo, porque cuando yo entré nadie tenía contrato como de verdad, todo el mundo trabajaba con orden de servicio. Entonces como rearmar todo el tejido interno y las relaciones con lo externo ha sido como un trabajo como en el que estamos todos y que uno nota como a nivel de toda la ciudad sí como que la crisis como que marcó a todo el mundo. En esta historia como grande como el arte local fue muy importante. Pues por un lado como los que lideraron un poco como reavivar lo que pasa en el arte en la ciudad en esa época de crisis fue el Festival de Performance que tuvo mucha relación que tenía relación con David y que ha marcado como otras formas de hacer arte en la ciudad en una situación de crisis institucional. Y Lugar a Dudas, que es un espacio artístico independiente que ha sido la escuela de prácticamente todos nosotros. Aunque yo volví en Cali en la medida por ese vínculo que encontraba con Lugar a Dudas. Y entonces como que esos dos como que nos han dado camino. Sí. Y sí, como que estamos todos como haciendo parte de un proyecto. Ahí en la sala que montamos el Museo Popular de Siloé, tenemos justamente un display, una museografía que pusimos a prueba con el Museo de Siloé. Pero esa museografía justamente hacía parte de un proyecto que estamos haciendo con colegios y la sala estaba pensada un poco como para analizar un museo y se llamaba Jugar al Museo y estaba pensada por las distintas áreas de trabajo del museo. Entonces la misma sala era como un laboratorio que hacía parte de ese proyecto que estamos trabajando con muchos colegios, porque la idea en ese momento era que cada colegio se pensara a sí mismo como un museo y hicieran proyectos como en esa línea. Entonces, bueno, como que eso como que conecta con un proyecto que sigue y por ejemplo ahorita es prácticamente al revés. Ahora la sala que va a haber en ese espacio se llama Aula Expandida y entonces pensar como ese espacio como un aula y cómo puede ser como un laboratorio de aula para que los colegios vengan y vean qué tipos de aulas se pueden trabajar. Pero lo importante es ver como que esto hace parte de muchas cosas que estamos haciendo, ¿no? Y que los aprendizajes pues sí entran y se van. Sí. ¿Y cuándo inició el carnaval? Hace un poquito. Hace 8 años, ¿no? Hace 8 años. 2010. ¿Cómo surgió la idea de carnaval con Diablos? Bueno, resulta que los Diablos de Siloé nacen en 1916 y cada año se fortalece. Y nosotros dijimos, esta es una idea maravillosa para poderla mantener y evitar que se acabe. Porque a medida que iban pasando los años, los grupos iban disminuyendo. Habían grupos de mujeres, habían grupos de adultos y ya solamente vemos niños, solamente niños y jovencitos, adolescentes saliendo. Se ha ido perdiendo la tradición, la gente le va dando pena o la situación económica ha mejorado, una de dos. Entonces ya no necesita los Diablos para conseguir algún recurso. Entonces dijimos, hay que mantener esta memoria a través de un desfile.
de un carnaval, porque el carnaval de Diablos de Siloé termina emulando lo que es el único carnaval en el mundo, Sí. no hay otro que dure tanto tiempo, es un carnaval natural, pero dura 2 meses, 6 días, del 30 de octubre Sí. al 6 de enero. Ya este año comenzaron el Día del Amor y la Amistad, Sí. San Valentín Days. Salieron el 15 de septiembre, o sea, un mes antes. Nosotros soñamos, y es casi una utopía, pero ojalá algún día lo podemos hacer. Creo que para eso sí se van a necesitar recursos. Mantener los Diablos todo el año, como la salsa. Sí. Como la salsa, que es todo el año. Sí. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra apuesta. Sí. Para eso sí iremos a necesitar recursos para poder mantener escuelas de Diablos en todos los sectores de Siloé, Sí. y hacer presentaciones cada 8 días para que se mantenga la tradición hasta el día 31 de octubre que sale, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos hacer eso, no hay necesidad de hacer el desfile. Hacemos desfiles cada 8 días, 15 días, o hacemos encuentros. Es importante eso, y es una buena pregunta, porque a través del desfile y el carnaval natural logramos mantener una memoria de más de 100 años en el territorio. Sí. Y con todo, y por qué bueno, en contexto aquí, dentro del barrio, el territorio, por qué es tan importante recoger y mantener la memoria? Es muy importante, porque a través de los Diablos, los mineros en sus ratos libres lograban disipar sus penas, sus dolores, y recordar a sus ancestros. Quiere decir que los Diablos eran una fuerza motivadora para que los mineros siguieran trabajando y después desarrollar y construir lo que 110 años después se conoce como Siloé. Y ese es el recuerdo. Ese es el recuerdo, la memoria, la historia, a través de la puesta en escena de una parte artística y cultural que nos logra dar a conocer en la ciudad. Porque cuando tú ves en el resto de la ciudad esos muchachitos bailando, cantando, tocando, la gente los identifica que son de Siloé, aunque ya todos no son de Siloé, porque ya son de Terrón Colorado, de la Comuna 18, del oriente de Cali. O sea, quiere decir que la tarea está hecha, que de aquí se irradió la idea, se regó, y que tarde que temprano la ciudad va a tener un carnaval solamente de Diablos, como tienen un salsódromo. Y en contexto más como general, también el propósito del museo también es recoger la memoria del barrio, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es importante recoger, mantener esa memoria? Porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no es pueblo. Exactamente, yo creo que no tiene más respuesta. Aquí hay falencias en términos educativos, porque en los colegios ni siquiera los profesores que vienen, que el 99% son de afuera del barrio, no conocen ni les interesa la historia del barrio. Entonces, si ellos, que son los tutores, no le enseñan la historia a los niños, y los padres o los abuelos no se sientan a contar la historia a los niños de cómo llegaron aquí, porque no llegaron como por arte de magia, llegaron por algunas circunstancias. Entonces son varias oleadas, y ahí la vamos contando a través de los elementos, a través de las fotografías. En contexto de hasta una preocupación, ¿no? Pues de pensar de esas dinámicas es muy importante, me parece. Sí, o sea, es aclarar cosas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos aportar? ¿Sí me entiende? Sí. Porque nuestra pretensión como Museo Popular de Siloé no es conseguir dinero. Sí. Otro cuento sería que venga un mecenas de una fundación europea, norteamericana, peruana, de donde sea, dice: mira, nosotros queremos aportar al Museo de Siloé. El Museo de Siloé está muy pequeñito, porque en la tertulia se tiene una apertura. Bueno, entonces hay un dinero para que esto crezca un poco más hacia arriba. Bueno, bienvenidos. Sí. Pero no sale de nosotros, porque la gente tiene que pagar la entrada, ni la nota cobrarla. Nos acaba de pasar hace unos 4 días con unas holandesas. Las holandesas vienen por un hostal, y entonces nos contactan, y nosotros inmediatamente cuando arrancamos la ruta decimos que esta ruta es totalmente gratis, para que el que
Si alguien va a hacer plata con nosotros, no puede hacer plata con nosotros. Y si ellos quieren pagar, a la hostal le pagan, pero le decimos que esta ruta no se paga. Y comenzamos a recorrer. Y estaban tan contentas y agradecidas que a lo último ellas querían pagar. Y entonces en un momento me descuidé y me pusieron un dinero en mi pantalón así. Y yo se los quité. No, esto no se cobra. ¿Cierto? Y ella le dio risa. Bueno, listo. Porque la gente siente que ese trabajo hay que pagarlo. Y nosotros decimos que la memoria no se negocia, que la memoria no es con plata, a excepción de edificios, a excepción de que si vamos a crecer aquí, pues crecemos. Pero que tú me tienes que pagar por lo que yo estoy hablando, por lo que estoy contando antes, para nosotros en el Museo Popular de Siloé, en la Fundación Nueva Luz, es un orgullo que la gente venga a Siloé. Para nosotros es, antes digamos de, si de pagar se trata, nosotros debíamos de aportar a la gente porque se atreven a llegar a Siloé cuando la gran mayoría en el imaginario tiene una idea de que es impenetrable. Sí. Y imagino, no sé, bueno, echar un comentario y me dice si eso es, no es, me parece que de la gestión de la memoria precisamente tiene mucho que ver con la gente que a veces rechazaron ofertas de vender territorio, de quedar afuera, después entonces tiene que, en parte está construido de las cosas que no estaba, que no es negociable en el mercado. Precisamente por eso no es posible, por eso no es posible cambiarlo a algo. Es que hay una cosa que usted lo acaba de decir. Sí. Hay una cosa que es interesante. La memoria está pasada por las muertes de los líderes sociales, Sí. de los indígenas, de los negros, de la gente que defiende lo ambiental en Brasil. Entonces, aquí se encuentre las minas de carbón, que es el Siloé moderno, es el Siloé desde 1907 hasta la fecha. Porque hasta el 90 se encontraron las minas de carbón. Entonces ahí tenemos un poco para contarle a nuestra gente, a la gente que llega, sobre todo a los niños, cómo se explotaba el carbón. Ahí hay carbón mineral, las botas, los cascos, las palas, los despertadores, también la bruja, la witch, porque las brujas hacen parte de toda esa memoria de nuestros negros y nuestros indígenas, que la santería es una cosa importantísima. Entonces seguimos acá y nos encontramos con los indígenas yanaconas, que fueron los primeros pobladores que estuvieron acá en los 700. Y los yanaconas era una vertiente, una clase social muy baja de los incas del Perú. No tenían tierra, bueno, eran como los borrachines, y el invasor Sebastián de Belalcázar utiliza esa habilidad y los trae a nombre del ejército realista para combatir a los otros indígenas. Entonces esa es nuestra raíz. La única pieza que es original es esa olla que tiene prueba de carbono 14. Entonces de resto las otras no sabemos de qué otras etnias son, y algunas no son originales. Esta es original, pero no sabemos de qué. Bueno, y pasamos acá entonces. Esto es, entonces estamos adecuando acá, estamos adecuando para contarle un poco la historia de dos luchas en términos de educación. La lucha de los estudiantes, que duró 65 días en las calles, los estudiantes peleando con el Estado colombiano para que lo aumentara el precio que los estudiantes provocaron, y eso no de nunca acabar quién tiene la verdad allí. El caso es que uno de los estudiantes sufrió una herida y perdió un ojo, casi pierde la vida, perdió uno de su ojo izquierdo. Y entonces los estudiantes de la universidad han recogido muchos de estos elementos y nos donaron esta parte de estos elementos para poder mantener pues esa memoria histórica con estos elementos que les hicieron daño a los estudiantes, porque es parte de lo que les va. Esto es un producto norteamericano. Sí, yo lo voy a tomar foto de eso. Por Hyper Condor. Ajá. Y esto es lo que más daño hace, porque con esto logran esparcir. Hay unas granadas aturdidoras que son las otras, estas más pequeñas son aturdidoras. Sí. Hay también elementos que los estudiantes tiraron, ¿no? Los tenemos allá abajo. Sí. O sea, es de ambas cosas. Y bueno, entonces aquí vamos contando un poco la historia de los estudiantes. Esta sesión solamente va a ser para el proceso de los estudiantes y para el proceso de la lucha de unos españoles
que nos vinieron también a invadir a nosotros acá en Chiloé, pero esa invasión creemos que es una invasión positiva, que son españoles también, pero que vinieron a hacer educación desde el año 1981 y logran crear colegio, logran crear Saracuna, guardería, y en los últimos 4 años la comunidad está en pie de lucha, porque cuando muere el español, el señor Sebastián, el cura Sebastián, este señor, el arzobispo ya en vida le estaba pidiendo que le entregara las fincas donde los niños van a educarse, a recrearse. Entonces el arzobispo de la ciudad, el señor Monsalve, bajo el pretexto de la izquierda, porque él es el que está encargado del enlace de los diálogos con el ELN y el ejército colombiano, este señor, aprovechando esa fuerza que le da ese proceso de paz con ellos, miente diciendo de que él no va a hacer nada y él lo que va a es quitar las fincas, la finca lo va a subir a Valle, y hay una lucha de la comunidad férrea, los tenemos frenados porque no han podido quedar con esa finca. Las fincas son para venderlas, ¿cierto? Y acumular más dinero el señor Monsalve o la iglesia. Entonces, es una lucha digna de la comunidad de Siloé. Entonces, esta es la parte de los estudiantes. Y entonces hay elementos como las cosas de los caballos que ellos usaban, el primer televisor que los niños tuvieron en Siloé, no en Siloé, sino en la guardería, para los niños de la guardería. Es un televisor muy grande, ¿cierto? Moderno, que ya no es moderno, pero con eso ellos veían cine allí. Bueno. Las fronteras entre lo popular y lo de burgués, así, de diferentes sectores y todo eso. ¿Cuál es la parte más complicada de articularse en esta manera? ¿Cuál preocupaciones si hay? Sí, pero son mínimas. Sí. Sino que esas cosas mínimas que son negativas a veces priman demasiado porque son muy publicitadas. Vamos a hablar de eso, no nos interesa mucho hablar del tema, pero yo creo porque hemos tenido más fortalezas que debilidades con las personas de la tertulia, con pocas excepciones, de gente que no siquiera es burgués, sino que son trabajadores y son desclasados. Entonces se desclasan a tal grado de que les da pena estas cosas porque son de las comunidades populares, puede ser, o su trato con la gente que llegaba era un trato muy fuerte. Uy, y eres esa gente pobre y no sé qué. Pero esas cosas son muy pequeñitas. Yo no le vi ningún inconveniente a eso porque nosotros hemos superado un poco la barrera de la relación con el otro, no pasando por si tiene plata o no tiene plata, si es extranjero o no es extranjero. No, lo que nos ha llevado en la ruta turística por Siloé y el museo es entender al otro, que el otro no es más que yo, ni yo más que el otro. O sea, cada uno tiene una sabiduría, cada uno tiene una sapiencia, y esa sapiencia la pone sobre la mesa, y de esa sapiencia aprendemos independientemente de si sea burgués o no sea burgués. Si lo positivo del burgués lo vamos a utilizar, claro que sí. Lo negativo se lo dejamos allá. Y es posible que ellos también aprendan de algunas cosas de nosotros, o nos utilicen como un mecanismo para decir, estamos dando también la posibilidad de la apertura a comunidades populares. Es posible eso. Yo no quiero ser perverso, yo creo que Alejandro y la directora del Museo de la Tertulia hicieron un estudio de venture, o sea, esta alianza con nosotros, la hicieron de corazón. Sí. No la hicieron por lástima, ni la hicieron por pobrecitos, no, porque ellos ven que hay una riqueza dentro de este espacio que para mucha gente lo mira como si esto fuera una casa de cosas viejas, de segunda, y que aquí es una venta pues de artículos de segunda. Y piense en contexto de como cultura urbana en general, o ahora existe una apertura más, porque sabemos que existe desgraciadamente formas de estereotipos, marginalización, en los medios masivos sale mucho lo que sale de Siloé, también de el oriente, cuando hay muertes, sangre, algo, golpes, tiroteos, desde casi lo que es. Piensa es también esa apertura, esa relación también implica que en una manera más general, más en otros contextos ahora están cambiando esos estereotipos, y existen más aperturas a relacionarse con otros sectores, o es algo muy particular y no tiene que ver con otros cambios sociales más grandes. Yo creo que esto es una oleada de cambios, que el mundo es un mundo que sube y baja,
y que hay etapas, hay momentos donde podemos tener una relación más directa y las comunidades populares hacen esfuerzos para poder insertarse dentro de la ciudad, ¿cierto? La estigmatización siempre va a estar. En el caso, por ejemplo, de Siloé, el sistema de cable aéreo nos ha ayudado mucho a que la gente tenga una imagen un poquito diferente, al menos desde el aire del territorio, que un territorio que ellos no podían explorar en el momento. Entonces, hay situaciones que son complejas y que la gente va a seguir, por mucho que se hagan esfuerzos para reivindicar memorias, historias, proyectos que le llenen la comunidad, proyectos de ciudad. Siempre va a haber gente desde los medios, desde las mismas autoridades, estigmatizar una zona como esta, pero para eso estamos nosotros, para seguir haciendo en estas luchas de poner en escena un territorio que su gran mayoría de su comunidad es una comunidad honrada, una comunidad que quiere educarse, una comunidad que quiere vivir en convivencia, una comunidad que quiere vivir en la ciudad, pero bueno, creo que hay aperturas y esas aperturas a través del arte son importantes. A través del deporte, nosotros por ejemplo tenemos una posibilidad muy fuerte en los últimos años con una doble medallista olímpica de lucha, eso cala, y hay algunos personajes que no se han ido del territorio y están al menos aquí tratando de reconstruir la memoria, de hacer algunos pequeños tours allí, aunque sea muy institucional, pero esa es la forma que le han enseñado a ellos desde la academia, pero están haciendo esfuerzos para visibilizar el territorio, eso es importante. Y hay una cosa que tengo que decirla de todas maneras, porque después de la charla contigo pues hubo una preocupación, porque nosotros llevamos un acuerdo para hacer la historia contigo y decimos que lo que estamos diciendo lo pueden publicar, pero aparece sobre la mesa que la Universidad de Gonzaga tiene una alianza con la Javeriana, y entre esos tienen una forma, no sé diplomado, pero sí como un encuentro de comunicaciones, y entonces para llegar a ese encuentro, el que quiera participar en eso tiene que pagar un promedio de no sé cuántos dólares, $2,000, $3,000, no sé. Eso es una situación que la tocamos y bueno, listo, nosotros no tenemos una relación con la Universidad de Gonzaga, y si son los estudiantes en los Estados Unidos que pagan por un paquete para venir a hacer un trabajo de comunicación, pues es una decisión que toma la Javeriana con la Universidad de Gonzaga. Eso no nos hace a nosotros más populares o más burgueses, ¿cierto? Nuestra relación con ustedes es una relación, en este momento, una relación de el escrito de esas memorias del Joint Venture, y más adelante me imagino que vamos a tener algunas alianzas, posiblemente, o a lo mejor no las tengamos, pero ahí ya nos sentaríamos a decir qué es lo que trata la Universidad de Gonzaga o qué pasa con la Javeriana, para poder tener una relación, quizás con trabajo con estudiantes o qué sé yo, pero eso ya lo miraremos después. Te quiero hacer énfasis en eso, es porque esa pregunta que me haces yo la devuelvo. ¿Sí? Yo la devuelvo porque es la mirada del otro, ¿no? Entonces mirada a veces de desconfianza. A mí no me gusta Trump para nada, y no planteamos ni siquiera la posibilidad de volver otra vez a Estados Unidos. Ese no es nuestro interés. Nuestro interés fundamental es si hay una universidad como la de Gonzaga, es un trabajo con la Javeriana de Comunicación, y nosotros podemos aportar algunas cosas de la memoria, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, pero lo otro ya lo miraremos, y lo miraremos porque nuestro interés no es que vino una universidad gringa y entonces vamos a ver ella en qué puede ayudar, en qué no puede, será que nos va a cambiar aquí las cosas. Ese no es nuestro interés. Entonces, fundamentalmente esas miradas, yo pongo ese ejemplo, un ejemplo típico del otro que está mirando al que viene con desconfianza. A la Javeriana la vamos a ver porque, es que son una cantidad de burgueses, y resulta que esas universidades terminan metidas en esas comunidades populares de un trabajo honrado, sí. Y mientras la universidad pública, que es la que queremos que esté, sí, cada día se aleja más de la comunidad, sí. Es una cosa muy chistosa. Con eso devolví un poquito como la pregunta, sí. A través del arte, la cultura, la música. Bueno, entonces entramos acá a esta pieza y nos encontramos el primer televisor que es el Siloé. Llega por un extranjero italiano, amalfitano, que era el dueño de la primera fábrica que hubo en Siloé, que era la fábrica de vinos. Y este es el teléfono también de Amalfitano. Entonces, primer teléfono que hubo en Siloé y primer televisor. De resto son cosas que la comunidad ha ido entregando, ¿cierto? Guitarra, la música, bueno. Y esto es una cosa interesante también, porque es lo que estábamos hablando hace rato, que es preguntarle a un joven. Sí. Un joven de 20 años se da cuenta que es esto, pero un niño de 10, 12 años no sabe qué es eso. Y un joven de 20 años se da cuenta que el pager. Entonces lo que le llamamos aquí beeper. Entonces,
estas cosas son interesantes porque muchos de esos elementos los botamos, los tiramos a la basura y no miramos que eso en estos espacios es muy atractivo porque se recuerda una etapa de la vida de la persona. Entonces, también los niños no saben qué es esto, le ponemos una grabadora, por ejemplo, que suene, a veces un micrófono para que ellos graben su voz. Sí, ellos algunos funcionan. Y entonces, una cosa más moderna, después de eso, los Discman. Sí, 90s, 80s, sí. Y entonces aquí está el proceso de todo, la construcción del cable aéreo, si lo ven. Los radios que sacamos de las casas donde están las estaciones, algunos elementos que usaron. Pero antes del cable ya había un trabajo de nosotros como Nueva Luz y con la Universidad de Santiago de Cali para hacer todo un corredor que está en proyecto en nosotros, no solamente en Siloé, sino para toda la ciudad, en Piedemonte, un cable aéreo. Las estufas, las máquinas y el resto de cosas que, formas de teléfonos que también que llegado en la comunidad. Todos estos elementos hacen parte de arriba, cómo llevaba el agua, cómo llevaba el petróleo, las emisoras comunitarias que se ponían en palos y entonces la gente hablaba por ahí, citaban a las personas. Aquí tenemos pues toda la historia de la fotografía, de cómo íbamos avanzando en el canal comunitario Tele 20, en la radio comunitaria. Y también acá arriba tenemos los zapatos, que es el esfuerzo de la gente caminando por Siloé, las bicicletas con que nos alquilábamos, porque aprendimos a manejar bicicleta a través del alquiler, y esta que es muy emblemática aquí donde ya hemos contado de esa familia que dos miembros son asesinados y después se les quema la casa en la velación de una de las personas. Y esta bicicleta no es una obra de arte, sino que es contra una doble tragedia. Y aquí tenemos todo ya el proceso con las FARC, porque ya estamos acumulando elementos de las FARC. ¿Y FARC también quedó en el territorio? Sí, estaba en el territorio. Entonces tenemos también lo otro, que es un policía que hacía limpieza, era normal hacer limpieza social, todavía lo hacen, pero ya menos. Y ese policía asesinó mucha gente. Y esta cosa que ven aquí es todo lo del M19, toda la historia de un proceso insurgente en el territorio, ¿cierto? Aquí logramos de alguna manera contarle un poco a los niños, y porque ellos llegan y ellos pueden tocar las cosas y agarrar pistolas, pero entonces está aquí este libro que dice: niños disparen agua que es vida, atentamente las pistolas de la Fundación María. ¿Cierto? Y aquí contamos pues qué ha pasado. Después de ustedes, profesor, que eso es un... Es para imprimir. Stencil, con stencil, ¿se acuerdan? Sí. Mimeógrafo. Y esta es la bandera, parte de la bandera que mucha gente escribió allá en la tertulia. Sí. Y acá ya es el proceso más de la cocina, de cómo se iba avanzando, ¿cierto? Cómo se cortaba la carne, los carniceros, o sea, con estas cosas, picaban ahí, entonces se le veía a la gente. Todos estos son procesos de memoria en el territorio a través de los elementos. O sea, que aquí los elementos hablan, uno no necesita hablar, no necesita expresar tantas cosas, sino que uno viendo los elementos hace un análisis. Por ejemplo, este es el primer falso positivo que se da en Colombia. Primer falso positivo. Sí. Wow. Es un niño que era un niño que llevaba caballos, arriero, y el ejército lo asesina. Aquí un periodista toma la fotografía sin el fusil. Sí. Y ya a los 30 minutos entran el resto de los periodistas y ya lo tienen con un fusil. Sí. Crimen de lesa humanidad. Y estas personas que ustedes ven aquí, estas cabezas, representan a las personas civiles que fueron asesinadas en la Operación Navidad Limpia en el año de 85. Contra el MS. Este es Afrano Parra, que era el comandante de ellos acá, y esta es una obra de él. Esta es la bandera de la primera bandera y la única de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que era la unión
de todas las guerrillas colombianas, Quintil Lame, FARE, PL, se unieron a pelear contra el Estado, pero eso no dio resultado porque se desintegraron. Y esa bandera la llevó el ELN y Serbia se la trajo. Tiene unas letras acá que no se alcanzan a percibir ahí porque ahora ahí están, ¿la ve? Sí, sí, ¿La sí. ve? Esas letras es de la coordinadora general guerrillera por ahí en el 80 y algo que se unieron. Entonces, esta es la historia, el segundo golpe más fuerte que da la M-19, que es ajusticiar a un presidente de una confederación sindicalista. Meterse con ellos era un problema porque eran sindicalistas y un grupo guerrillero fue usado. Como el tipo era corrupto y vende convenciones, entonces lo cogieron en marzo del 76 y el 19 de abril, en un aniversario de ellos, lo ajusticiaron. Y entonces el Partido Comunista Colombiano y los otros sindicatos encima le dijeron, ¿cómo este grupo entonces qué de derecho, a qué no? Están diciendo que estos sindicalistas son corruptos, son ladrones y lo ajusticiaron.